Where is the glory and the hope for liberty? I dream of an Africa which is in peace with itself. Buenas noches, estamos aquí en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en la 19ª edición de San Rafael en Corto, y tengo el placer otra vez de compartir momento con Julio Pérez del Campo, y tenemos a Carles Bover, que está por ahí reunido en otro sitio, en otro espacio, pero han venido ya a presentar el corto Hijos de África. Bueno, Julio, cuéntame, porque yo tenía el concepto, incluso el nombre de Los Hijos de Benín. Me quedé con Los Hijos de Benín. Bueno, pues lo primero, oye, muchísimas gracias, Yolanda. Además, un placer volver a estar aquí contigo, que es un gustazo. Gracias. Empezó como Los Hijos de Benín, como proyecto inicial, ¿no? Bueno, luego todo va evolucionando, el guión fue evolucionando, bueno, toda la producción, y al final dimos un poco con la clave, que era lo que queríamos contar, ¿no? Hijos de África, que era en realidad lo que expresa es una situación particular, que es la que está viviendo la infancia en Benín, pero extrapolada también a lo de muchos países de África, ¿no? Lo que está ocurriendo con la infancia, que es algo que no conocemos, porque es un continente totalmente olvidado, del que vivimos totalmente a espaldas, ¿no? Entonces, era una manera también de traer un poco todo ese concepto de África, por eso también utilizamos esa voz en off de Nelson Mandela, ¿no? Con sus frases, para poder trabajarlo de esa perspectiva, ¿no? de esa perspectiva de que África hay que saber sobre ella, conocerla, que es un país, es un continente increíble, un continente con muchas diferencias, pero a la vez con grandes problemas, y que, entre otras cosas, son culpa nuestra. Evidentemente, el llamado primer mundo es tan responsable de ese tercer mundo al que han expoliado, al que han hecho tanto daño, y al que a día de hoy siguen mirando para otro lado, por mucho que lleven algún tipo de ayudas, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se contempla la ONU? ¿Cómo contempla todo esto? Esta problemática que supuestamente se implica, no se implica, ¿tú que te mojas en todo? Sí, yo creo que es que no nos implica en realidad nadie. En realidad no hay ayudas a estos países prácticamente, a no ser que haya una cuestión de una emergencia humanitaria en la cual hay ONGs que pueden dar una respuesta, o la ONU, ¿no? A través de sus mecanismos de acción, puede dar una respuesta inmediata. En términos generales podríamos decir que están totalmente solos y desamparados, ¿no? Porque la comunidad internacional mira por otro lado, es un continente del que no sabemos nada. Yo, de hecho, muchas veces le pregunto a la gente, piensa por un momento, sabemos algo de la historia de América, sabemos mucho, sabemos algo de la historia de Asia, de Europa, por supuesto, pero ¿qué sabemos de la historia de África? Cuando se dice que la vida comenzó en África, en Tanzania. Sí, por supuesto. Se dice, es decir, que vamos, está ahí el... Pero tenemos como, que me gustaría mucho, ¿no? Que la gente se empapara un poquito más. Se parase a pensar un poco de qué sé de África, qué sé de su cultura, más allá de la esclavitud, ¿no? Que Benín fue uno de los grandes damnificados por esta lacra durante cientos de años, donde sacaron a millones de personas para utilizarlas como mano de obra esclava, ¿no? No sabemos nada, no tenemos ni idea, porque no nos interesa, ¿no? Y creo que tenemos una responsabilidad histórica con este continente para poder sacarlo a la luz. Claro, sabemos lo que llega en las noticias, ¿no? A través de las noticias, lo que es el tema de la migración, y poco más, poco más. No, pero creo que eso es un tema muy interesante a tratar, ¿no? El tema de la migración. Cuando hablamos de migración, y sobre todo con estos discursos de la extrema derecha, ¿no? Que ahora están tan en boga y están en los medios de comunicación, lo primero que hay que hacer es entender por qué la gente se va de su casa. Eso no es algo que quieran hacer, ni muchísimo menos. Nadie se iría de su casa, de su familia, de sus amigos, para empezar una ruta muy peligrosa, en la cual un porcentaje altísimo muere solamente intentándolo, en la que pasan hambre, pasan sed, no tienen medicinas, se enfrentan a las mafias. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque la situación en la que viven es absolutamente insostenible, ¿no? Y no tienen otra opción. Si la gente no entiende por qué tienen que abandonar sus países de origen, es imposible generar esa conciencia, ¿no? Y empatizar, principalmente, que en ponerte en la piel de cada
Por ejemplo, yo he tratado con niños porque como integradora social he estado también trabajando con niños del África subsahariana y me comentan muchas veces, porque yo intento también conocer realmente el porqué, las cosas, cómo lo han vivido, cómo lo viven y cómo lo ven incluso desde allí. Y también lo que dicen es que sí, puede haber algún tipo de ayuda, por ejemplo, en la Comunidad Europea, pero se la quedan los dirigentes. Entonces, los dirigentes de allí, también de aquellos países, con lo cual al final no van a ver nada. Sigue esa pobreza y sigue esa cadena de desamparo en general. Hemos visto ya el corto, ha sido estremecedor, porque como te estaba comentando, muchas veces las palabras sí nos las cuentan, nos llegan, pero cuando va una imagen directamente al cerebro, impacta muchísimo más. Julio, yo te comenté en su día, te pregunté que cuáles eran las dificultades principales con las que te ibas a encontrar, o si ibais a encontrar el equipo. ¿Superaron las expectativas? Sí, ha sido un rodaje muy complicado. O sea, nosotros es verdad que siempre nos metemos un poco en sitios bastante difíciles, ¿no? Cañero. De por sí, sí, Son sí. cañeros. La verdad es que nos Y metemos en gracias sitios por bastante, esa caña que sí. metéis. Sí, nos metemos en sitios bastante arriesgados normalmente y es verdad que superó mucho las expectativas. Fue muy difícil conseguir permisos. Entrar en determinados sitios fue muy complicado, tuvimos que tener seguridad, que intento normalmente no tenerla, tuvimos que tener seguridad porque estuvimos en varios sitios en los cuales la gente nos intentaba agredir o tuvimos varios problemas de ese tipo, pero bueno, en términos generales, sobre todo fue un enfrentamiento más casi con el gobierno, ¿no? Con la censura que al final ese tipo de cosas tiene, porque claro, nadie quiere que cuentes cuáles son los problemas, ¿no? de tu casa, ¿no? Y al final, bueno, yo lo conseguimos sacar el material suficiente y un material muy potente como para poder contarlo. Pero es verdad que las dificultades siempre están ahí, ¿no? En todas las grabaciones que hemos hecho siempre hemos tenido muchos problemas, desgraciadamente. ¿Cuánto tiempo llevo rodar Hijos de África? Sí, estuvimos, lo que es allí in situ, estuvimos un mes y poquito de rodaje. Llevamos todo ya súper preparado, todo muy medido para poder sacar esto adelante, porque entre otras cosas, claro, nosotros tenemos que hacerlo en un tiempo muy reducido porque eran nuestras vacaciones en ese momento, ¿no? Tenemos otros trabajos también aparte de este, y fue muy complicado por tener que hacerlo tan reducido, pero es verdad que creo que en ese espacio de tiempo, ese lapso de tiempo tan corto, pudimos tener acceso a muchas cosas que hasta ahora había sido imposible. Hacía muchos años que nadie podía entrar en Benín a grabar. Y bueno, yo creo que con esto rompimos un muro muy fuerte para que la gente pueda conocer exactamente qué es lo que pasa allí. Agradecer la realidad que habéis documentado, porque creo que, bueno, es necesaria mirar de frente a la problemática que existe. Y ya, aparte de toda la crudeza, la dureza, el dolor que se siente individualmente y colectivamente, ¿te quedas con algo bonito? ¿Qué es con lo bonito que te quedas? ¿Qué te llevas? ¿Qué puedes decir algo? Bueno, me llevo muchas cosas bonitas. Yo, para mí, África era de mis primeras incursiones en el África subsahariana. Ya estaba en sitios, pero muy poco, y es verdad que es un sitio del que te llevas muchas cosas buenas. Es un sitio espectacular no solamente a nivel de paisaje, sino a través de la gente, los colores, los olores. Es un sitio muy diferente y para mí, como documentalista, y hablando ya un poco ya más que como persona, como documentalista, lo que me llevo es la mirada de todos esos niños y niñas que hemos podido grabar, ¿no? O sea, el hecho de, por todas esas vicisitudes que han pasado y cómo siguen teniendo, bueno, un poder interno muy potente para poder seguir día a día, ¿no? Sonriendo, incluso sonriendo. Es una lección de vida absoluta, que muchas veces aquí nos vemos problemas donde no hay ningún problema. Y ellos, que de verdad tienen una vida muy complicada, sin embargo son capaces de mirar hacia adelante y además saber que quieren algo mejor que eso, ¿no? Y es la gran esperanza, ¿no?, que da el saber que no solamente a través de ayuda externa, sino creo que en el país se está moviendo ya la juventud con una esperanza de cambio, ¿no? O sea, que crees que hay un tipo de esperanza. Siempre hay esperanza. Para todo hay esperanza, y si pierdes la esperanza, entonces no nos queda nada. Apague, No vámonos. nos queda nada. Es verdad que la esperanza, en función de la realidad que vivas, es un poco mayor, un poco menor, ¿no? Y es verdad que en estos países, teniendo en cuenta el ejemplo que hemos tenido durante los últimos
siglos, ¿no? Podemos llevarlo hasta ahí, pues lo tienen más complicado que nadie. Pero también es verdad que también gracias a Internet, gracias a que la gente está conociendo, ¿no?, cómo se vive en el resto del mundo, también la juventud empuja, ¿no?, para que esto cambie y para que las cosas sean de otra manera mejor, porque son capaces de identificar cuál es su problema, que en muchos casos no es así, ¿no? Yeah. Viven una realidad y es la que viven y es la que te ha tocado y, bueno, puedes subir un poco más o menos, pero ahora sí que ven que hay otro tipo de vida y que hay otro tipo de forma de enfrentarla. Ahora que has hablado de Internet, ¿llega bien ahí el Internet a Benín? No, llega muy mal y en muchos sitios donde es muy difícil conseguirlo. Pero bueno, en las principales ciudades o en otros lugares sí pueden conseguirlo, tienen acceso, bueno, como en todo el mundo ya, ¿no? ¿Y la población en general con la que estuviste grabando, cómo recibieron? Bueno, depende, ¿no? Claro, o sea, hay parte de la población que no quieren que les grabes y no quieren que su pobreza o que sus problemas salgan a la luz porque les da, pues, no sé, vergüenza o cualquier otro tipo de cuestión. Hay gente además que piensa, ¿no?, que si le grabas pues puedes tener algún problema y también es una sociedad, quizá, claro, muy tradicional, entonces es diferente y hay gente que nos recibió mal en ese sentido, ¿no?, pues a la hora de grabar. Quitando ese porcentaje muy pequeño, yo solo he visto mucho en países en vías de desarrollo que la aceptación de la gente, la sociabilidad es brutal, es brutal. Hay personas que cuanto menos tienen, más dan, ¿no? Y cómo te encuentras con situaciones que son absolutamente rocambolescas, ¿no? Como que haya gente que te está invitando cuando no tiene prácticamente comer y no te dejan de ninguna manera que les ayudes porque es su manera de comportarse de manera cultural y ha sido brutal la acogida, creo que inmejorable. La hospitalidad, ¿no?, del que menos tiene a veces, como dices tú. Julio, ahora, ¿dónde se podrá ver el corto? Bueno, los estáis llevando ahora mismo por festivales, imagino, sí, hasta lograr, estáis tratando de seleccionados, claro, para los Goyas, pero ¿dónde se podrá ver el público de a pie? ¿Dónde puede ver el corto? Bueno, ahora estamos, como bien decías, en la fase de festivales. Eso llevará unos meses todavía, cuando pasen los Goya, llevará un tiempo después. Y luego pues veremos, no sé, sacaremos en plataformas o en otro tipo. Eso no lo sé todavía, eso depende ya más de la distribución, de la distribuidora que decida que de nosotros. Pero sí, nuestra idea es que, porque es nuestro objetivo con todo esto, es que esto se vea mucho, ¿no? Cuanto más se vea es mejor para nosotros, por eso hacemos este esfuerzo para que la gente pueda conocer este problema que tienen en este caso en Benín. Entonces lo que intentaremos es darle la mayor amplitud para el público y hacerlo lo más accesible posible para que todo el mundo tenga acceso. Por ejemplo, accesible hicisteis Gaza, que estuvo en YouTube, lo hicisteis en abierto. Es inevitable ahora preguntarte por Gaza. Por supuesto, claro. Es inevitable. Estamos aquí todos con esa causa también. Hablamos de implicarnos, de no mirar para otro lado, pero aquí son los políticos, Julio, ¿no? ¿Cómo crees que realmente puede frenarse este genocidio? Porque hay que llamarlo por su nombre, como bien has dicho. Sí, claro. Yo creo que hay que llamarlo por su nombre. Su nombre es un genocidio. Es un genocidio que está cometiendo un Estado a través de un gobierno de la extrema derecha durante los últimos 75 años contra un pueblo al que han expulsado de sus territorios y al que están bombardeando día tras día. La solución es muy fácil y muy compleja a la vez. Muy fácil porque si los gobiernos, de verdad, la comunidad internacional se implicase en parar de una vez este genocidio, lo podrían hacer mañana si quisieran, y lo pueden hacer a través de muchísimos medios, tienen muchísimas maneras de hacerlo, como se ha hecho en muchísimas ocasiones, en muchísimos momentos históricos, por ejemplo desde boicotear directamente a esos países, expulsarles de cualquier tipo de mercado. O sea, no podemos consentir ser cómplices de un genocidio, de un Estado genocida, en ningún caso. Y puedo hablar de Israel o de otros muchos países, ¿no? Entonces, el problema es que no hay voluntad para hacerlo, ¿no? ¿Qué intereses creados hay ahí? Si al final yo creo que la guerra, la destrucción trae pobreza en el fondo. Bueno, pobreza y riqueza efectivamente, para depende otros. Para quién, depende para quién, ¿no? Depende para quién. Pero que más allá de un tema incluso económico, de lo que trae consigo, es de que se está llevando a cabo una limpieza étnica y la historia nos juzgará. Y entonces seremos cómplices en pleno siglo XXI de una masacre de gente inocente. Han muerto más de 4.000 niños y eso, más allá de una cifra muy alta,
porque podemos hablar de cifra, podemos decir 7.200, da igual. Que alguien piense que son 4.000 niños a los que han bombardeado a sangre fría. Están bombardeando ambulancias, hospitales. ¿Pero qué es esto? No Esto hay es un el siglo ápice ya XXI. de humanidad. ¿Dónde Ninguna. ¿Dónde están los Nada. derechos humanos? Entonces, creo que tenemos una responsabilidad absoluta y no debemos perdonar a ningún gobierno ni a ninguna organización que esté siendo cómplice de esto. ¿Cómo Porque, pueden justificarlo? Este tipo de gobiernos de potencia, ¿cómo pueden justificar lo que están haciendo? bueno, hemos tenido el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que han dado una medalla de oro a Israel en pleno bombardeo, cuando mientras estaban matando niños le han dado una medalla de oro. ¿Y cómo te lo explicas? Bueno, yo creo que ellos responden a intereses pura y exclusivamente, no sé si económicos, electorales o lo que sea, pero creo que ese tipo de comportamientos políticos deben estar absolutamente fuera de cualquier democracia. De cualquier democracia. Cualquier cosa que esté en contra de los derechos humanos, que es lo único que nos ata como sociedad, como civilización, cualquier cosa que esté fuera de eso, tiene que estar fuera de la democracia. No podemos consentirlo. Y es un país que está masacrando, literalmente, niños, gente inocente en la Franja de Gaza. Si lo que quieren es ir a por determinadas personas, hay miles de maneras de hacerlo. No bombardear. Digo, por poner a lo mejor un símil, ¿no? Sí. Aquí en España hemos tenido también la lacra del terrorismo, por ejemplo, con ETA. Es la misma situación que si hubiésemos bombardeado, no sé, San Sebastián y Bilbao, ¿no? Y hubiésemos arrasado las ciudades porque había terroristas de ETA. Es exactamente el mismo El ejemplo. terrorismo nunca está justificado. Para Y mí hubiésemos está justificado. masacrado a los niños en Bilbao, en San Sebastián, en Álava o cualquier otro. El terrorismo no está justificado. De la misma manera que digo yo que a mí me apena muchísimo también la población civil inocente de Israel, que no tiene culpa. Pienso yo. Ya, pero es que, no, o sea, por supuesto. Vale, es que los inocentes, los civiles, pero ninguno. es que lo que no podemos es llevarnos la mano a la cabeza cuando se está cometiendo un genocidio desde hace 75 años. Están viviendo un estado de apartheid de hace 75 años y no hemos hecho absolutamente nada y ahora, con una acción que es absolutamente injustificable, Totalmente, por sí, supuesto, lo que hay y que condenarlo, condenable, exactamente. y condenable, totalmente de acuerdo. Lo que no podemos hacer es a partir de ahí justificar que bombarden No. a población civil. Pero vamos, que no es algo de ahora, ¿eh? Que no es algo de ahora. Nosotros estuvimos en 2014 allí grabando, pero es que es una cuestión que prácticamente se repite cada ciertos meses. Están Y que comiendo todo el bombardeando. territorio de Palestina, lo que era, lo que queda. Y están bombardeando, entonces, que es como, o sea, esto no es el momento actual, sino hay que verlo todo en contexto. Y el Estado de Israel hay que pararlo ya. De todas maneras, no es una cuestión de judíos, es una cuestión de sionistas. ¿No? Sí, que también hay que saber diferenciar. Hay muchísimos judíos que están en contra de lo que está pasando en Israel. Exactamente, hay que saber diferenciar porque muchas veces la noticia y la manipulación mediática Claro, y todo ellos lo que te lleva intentan, todo a... lo que intentan es, el Estado de israelí lo que intenta es unirse a una causa religiosa a través de los judíos y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque además, si es así, estaríamos hablando de un Estado teocrático, ¿no? Y como si fuese un Estado teocrático, podría ser comparable con estados como el Estado Islámico. Digo, cosas que están fuera también, de todas maneras, de cualquier democracia, al menos occidental, ¿no? No podemos caer en esa trampa. Esto no es una cuestión de judíos contra árabes, es una cuestión de sionistas que han quitado el terreno a la gente que estaba allí. Que, ojo, muchos son católicos también. Hay muchísimo cristiano en la zona de Gaza y lo ha habido siempre. Ha habido judíos, ha habido árabes, ha habido cristianos y los han expulsado de la misma manera. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de derechos humanos de gente que se cree por encima de cualquier otro que esté por ahí. Y se escuda en una religión o en lo que sea, cuando se supone que Dios es amor. No es crimen ni es guerra. Pero bueno, eso ha sido a lo largo de la historia y tendríamos para hablar largo y tendido en todas las religiones. De lo que es Dios, mucho tiempo. Mucho largo y tendido. Julio, siempre un placer escucharte y por muy cruda y dura que sea la realidad que nos presentas, hay que verla, es necesaria, mojarse, implicarse. Así que muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti.